de columna de sección circular. El procedimiento es el mismo que se hace con una sección rectangular. Ya, solamente aquí es que la diferencia es que aquí ocupamos ya son lo que son los machimbres para formar esa sección circular. Y ya como pueden ver, en este caso son marcos planos y se le genera una sección circular. En cuanto en el otro son directamente los marcos de sección rectangular. Ya, mejor. En cuanto aquí hay que hacerle cierto detalle de cuánto hace el diámetro de la columna circular. Ya, y yendo aquí podemos observar los datos proporcionados, en este caso de esta columna, varía bastante, siempre varía en sí, si tuviera una viga encima de la columna o directamente sería sobre losa. Ya el contacto puede ser con losa columna o columna y viga, ¿ya? En este caso tenemos en este ejemplo, tenemos un contacto directo con que es la viga con la columna. Ya, continuando. Tenemos siempre lo que es como dato, lo que es la carga viva. También tenemos las cotas, como ya se les había explicado. En la parte inferior tenemos la altura de la losa, que sería la carga muerta, como también la carga muerta de la viga. Y esa característica de aquí ya no nos interesa mucho, vámonos en lo que es la columna. Pueden ver en un recuadro azul, está remarcado en vista superior, o haciéndole un corte, más o menos cómo es la estructura o cómo está gráficamente representado para poder realizar esta columna. En este caso podemos ver los machimbres alrededor formando la forma circular. Tenemos los marcos que están formados entre ambos extremos. Como podemos ver, este café representa aquí y tenemos tanto en la parte inferior y en la parte superior para que pueda agarrar lo que es este tablero. Esto es un tablero de 1 pulgada, ¿ya? Este es un tablero de 1 pulgada que entre ellas sostiene y da la forma, ¿ya? Con este caso. Dando a entender un poco una axonométrica, podría ser esta, bueno, es de esta manera. Este es el tablero. El tablero de color café y esto sería el marco. Más o menos así sería en ambos extremos. Ya, y como pueden ver, tienen clavos para que el material se mantenga firme y no haya desplazamiento. Ya, más o menos sería esta en la astrométrica. Ya aquí podemos también lo que es el tablero de machimbre, las dimensiones nos está diciendo que es de 1 pulgada por 2, una sección transversal, como podemos ver en esta imagen. Luego, eso nos mostraría, ahora, lo que aquí nos pide en este materia, en este caso la incógnita aquí es determinar el espaciamiento que vayan a tener de marco entre marco, como pueden ver aquí, el espaciamiento, ¿ya? Esperen un momento, ya. El espaciamiento, eso es en sí lo que tenemos que determinar. Ya. Antes de eso, para poder determinar el espaciamiento, van a por la huella de fondo, aplicamos lo que se aplica el empuje, ¿no? Que genera el hormigón directamente con el encofrado. En este caso, que sería directo contacto con lo que es
el tablero de machimbre. Y me disculpan un momento. Ya, vale, disculpa. Continuando, como les decía, cuando aplicamos en columnas, netamente ustedes tienen que aplicar lo que es la fórmula, la teoría de silos, ¿ya? Esto que les había dicho en viga, la presión que llega en el punto más bajo, o sea, en la cota inicial, se podría decir, es la presión mucho mayor. Y en cuanto a la teoría de silos, reduce esa presión, ¿ya? Y si trabaja, hace una comparación entre ambas, a ver dónde está esta imagen, ¿es eso lo que hemos hablado? Aquí, ¿ya? Los empujes. En columnas directamente aplican esta teoría. Y en vigas, o en sí, en empujes horizontales de menor distancia comparado con las columnas que son bastante elevadas por la altura, aplican esto, ¿ya? Sí que tienen que tomar en cuenta eso. Solamente esta sería la diferencia, dónde y cuándo aplicarlo. En empuje aplicamos lo que es en cimientos, empuje horizontal en vigas y en cimientos. Cimientos. Ya, y lo que son el empuje en la teoría de silos solamente en columnas o pilotes se podría decir porque son de secciones o perdón, de dimensiones grandes en cuanto a la altura, porque todo eso está en función a la altura. Aquí estamos sobre el área y aquí ya no está en función a la altura. Aquí está en cuanto a la sección transversal del elemento que se vaya a realizar. Ya, continuando. Y aquí más o menos les explica un poco la teoría de silos a qué se refiere, sobre los suelos que ya habíamos hablado en la anterior clase, y si ustedes buscan en el libro del ingeniero, en este caso de la versión 2013, van a pillar esta teoría, ¿ya? Y también está en su libro nuevo. Ahora, tenemos que significa cada valor, el peso específico, todo está relacionado. Ahora, aquí también hacemos los controles, pero comúnmente en este tipo de estructura que se vaya a realizar, en caso de las columnas, comúnmente todo tiende a ser por flexión. Comúnmente el control donde llega a fallar, nos enfocamos directamente al control por deformación, ya que por corte, por aplastamiento y por lo que es por deformación, y por flexión, comúnmente los valores tienden a ser mucho más altos como el control por deformación, entonces hay que tener mucho cuidado en el control por deformación. Ahora, aquí podemos ver en este caso de que siempre se tiene que asumir en el espaciamiento inicial, o sea que hay desde la base, o sea donde se inicia en sí del cabezal, perdón, o de la zapata, se llega a asumir este espaciamiento entre 15 a 20 centímetros, o sea, ustedes ya tienen dato conocido, esa altura, se puede decir, el crecimiento, como podemos ver aquí, ¿ya? Este valor está entre 15 a 20 centímetros aproximadamente. Y ya de aquí para adelante es lo que nosotros vamos a determinar cada cuánto tenemos que calcular. Yendo. Ahora, continuando, aplicando, para poder determinar, en este caso, la teoría de silos en una sección circular, tenemos que determinar el área, ¿no? El área inicial sería el área de una circunferencia, un círculo sería pi por diámetro cuadrado sobre 4, es un valor geométrico ya conocido. Y luego tenemos lo que es el perímetro, que es
perímetro, y esta sería nuestra siguiente fórmula. Y después los demás ya son conocidos. Ya. Aquí tenemos el hormigón, el ángulo, que hoy comúnmente se llega a trabajar con frecuencia. Ya. Ahora, otro de los valores que vamos a usar, tenemos las cargas, que es importante determinar que está en función a la presión y a la sección donde va a ir o donde va a ser el contacto de esta carga. ¿Ya? Aquí vamos. Y tenemos las unidades. ¿Ya? Siempre trabajemos unidades en kiloponios sobre centímetros. ¿Ya? Siempre nos enfocamos aquí. Ahora, aquí, como pueden ver, el valor B quiere decir que es el lado que tiene contacto directo con el hormigón con una pulgada de espesor. Ya ahí esto de una pulgada de espesor es el tablero, el machimbre que ya habíamos dicho anteriormente. Y ya, continuando. Entonces, si yo agarro un pedacito, o sea, un pedazo de ese machimbre que me está diciendo inicialmente de que tiene una sección de 1 pulgada por 2 pulgadas, sí, aquí ya lo tenemos en esta gráfica. Tenemos de 1 pulgada el espesor. Y aquí creo que ya nos estaba dando el dato, ¿ven? De 1 por 2 pulgadas. Ya. Entonces vamos a ir reemplazando los valores. Creo que aquí no lo hice el cálculo. Sí, no está el cálculo. Ya. Ahora, en cuanto a la teoría de empuje, también tenemos otra fórmula un poquito más simplificada que se llega a usar, que es este valor de 13.750 por ese, sobre, o sea, sobre la sección, sobre el área, sobre el perímetro. ¿Ya? Esto, 13.750 sale en función a hacer la división entre el peso específico del hormigón dividido entre el agente del ángulo, coeficiente de fricción. Ya, pues este valor. Ya, ahora sí vamos a terminar el cálculo. Vamos a hacer el cálculo aquí. Ya. ¿Cuánto sería el área? A ver cuánto tenemos de dimensiones. El diámetro de este ejercicio no nos da un diámetro. Le vamos a inventar un diámetro de 60 centímetros, ¿ya? Vamos a asumir que mide 60 centímetros. De diámetro. Ok. Entonces, asumiendo que el diámetro es de 2 centímetros, perdón, de 60 centímetros, ¿cuánto sería el área? ¿Me puede ir dictando, por favor? 60. Sí, sí, ¿cuánto le sale? ¿Hay un cálculo cuánto le sale el área? Eh, ¿Me corroboran si le sale el área de 0,28? 3 metros.
Ajá. Ya, gracias. Y vamos con el perímetro. Punto 80 metros. Ya. Entonces, estos dos valores ya tenemos conocido. Vamos a ir reemplazando nuestra fórmula. ¿A qué sería igual entonces la expresión? Sería esto. 11.25. ¿Me digan por favor cuánto le sale ese valor? 1660.5. Punto 5 y le damos por, gracias, por metro cuadrado. Entonces eso tenemos como resultado. Ya, para poder determinar la carga que llegue a ser aplicada, en este caso, viendo en ese esquema, si yo estoy asumiendo, sí, el machimbre, esa longitud de machimbre tiene, esa pieza unitaria tiene una sección transversal de 1 pulgada por 2 pulgadas. Vamos a borrar esto. Vamos a ver. Voy a tratar de borrar esto. Asumiendo que es de 2 pulgadas, ya. Estamos asumiendo esa sección. Vamos a determinar lo que es la carga Q. Aquí, ojo. La carga Q sería igual a 1660.5 kilogramos por metro cuadrado por la sección, en este caso B, donde el ancho tiene contacto, no sé cómo te acuerdo, tiene un contacto en ese lado, se podría decir, sí, en ese lado, ¿ya? Entonces por ese ancho, ¿no? Para poder hacer la carga distribuida uniforme. Entonces ya si fueran 2 pulgadas, en centímetros, ¿cuánto sería? 2.5 por 2, 5 centímetros. Ahora, si estamos trabajando en metros, tenemos que trabajar con las unidades de metro. 0.05. ¿Cuánto saldría? El ingeniero creo que lo sabe, directamente lo trabaja con 2.5, ¿no? No le puedo, no trabaja con 2.54, no me recuerdo. Entonces no hay ningún problema entonces. Entonces, ¿cuánto saldría Q? 83. 83 kilogramos, mejor dicho, kilopondios, porque aquí trabajamos con kilopondios por metro. Sí. Dejamos por kilopondio. Ujú, kilopondios. Y entonces ya tenemos nuestra carga que está aplicada a todo ese lado.
Entonces, eso quiere decir de que 83 kilopascales por metro llega a ser influida. A ver, vamos a ver. Aquí. En cada aquí le llega esa cantidad de carga a cada pieza. ¿Ya? Pues es que analizamos una para poder hacer. Ahora, el elemento que ven, vamos a borrar esos detalles. Ya. Este elemento que ven aquí, este color medio café, representa a este elemento que ven aquí de color café, ya, con esta sección. Es esta misma pieza. Ya, no van a confundirse que esta pieza es sección tipo paralelepípedo, sino que es la otra. Ya, continuando. Ahora vamos a determinar el espesamiento. Continuando. Directamente podemos aplicar lo que es en sí el control de formación, en vez de estar realizando el control por flexión, por corte o control por aplastamiento. Ya en sí el ingeniero, como le digo, cómo te va el resultado. Si no mal recuerdo, él tiene sí este archivo en Word que directamente pone los datos, como en este caso, pueden ver. Y creo que ya algunos ya lo vieron. Ups, ya. Aquí él, en este Excel, es por eso que él puede obtener rápidamente lo que son para el examen. Él pone cualquier valor, entonces tiene que coincidir sus datos con este dato de esta tabla, o el que le bota el Excel. Aquí pueden ver qué datos él introduce. En este caso no es para una sección circular, esto es para una sección rectangular, ¿ya? O cuadrada, da lo mismo. ¿Qué son los datos que necesitamos inicialmente que también se lo va a proporcionar en el examen? Ya es lo que el ingeniero sí o sí tendría que darles. Voy a ponerle con rojo. Le da las dimensiones de las columnas. A ver, vamos a ver si me configuró la hoja. Yo lo quiero- Pero bueno, disculpa un momento, se me colgó por eso. Ya está. Había borrado, no quiero. Ya, voy a abrir una hoja en blanco y le voy a mostrar lo que el ingeniero usa. Y creo que ya algunos lo vieron. Sí. Se les proporciona lo que es de las columnas. En este caso, la altura, la longitud. La longitud es muy importante determinarla para poder decir las costillas o los marcos, cada qué distancia se van a encontrar. La sección transversal de la columna les da aquí cómo te van a ver los datos que se usan para lo que es la cuantía, ustedes tienen que ya saber. Les dice que es de 2 por 3 y esto está en pulgadas. Les da el tablero y aquí pueden ver que él introduce el tablero en su Excel con 2,54, ¿no? La altura del tablero. Entonces es una pulgada. Aquí podemos ver el hormigón y con qué unidad está trabajando y con qué valor trabaja. Y aquí también pueden ver. Entonces, esto aquí él pone cualquier valor, entonces automáticamente hasta creo que le saca cuantía, si no me equivoco. Ahora, aquí les dice el tipo de material que él tiene, pero en nosotros no nos influye en nada, a no ser, ya que en una obra, como les digo, ustedes tienen que hacer el estudio de esa madera, de decir la capacidad que tiene la flexión, cuál es su modo de elasticidad de esa madera, porque lo que hacemos en esta materia es general, ¿no? Clasificamos por grupo, no por madera. Ahora, cuando trabajamos en este tipo de madera verdolago, dijimos que es una madera de grupo B. Y aquí, como pueden ver, tenemos el modo de elasticidad, el modo de flexión y por corte. Y si se dan cuenta, los valores no son los mismos que usamos en la materia, ¿no? En la materia ocupamos directamente para el grupo B lo que es el modo de elasticidad, 75.000 directamente. Y aquí tenemos otro valor. Entonces no quiere decir que el verdolago tiene mayor resistencia, tiene mayor modo de elasticidad. En cuanto a flexión, también varía. Sí,
En lo que es en general, para el grupo B creo que es 105, lo que trabajamos 115, no recuerdo, ¿ya? Y por porte también, creo que es 15. Ya entonces, esos valores es donde varía bastante. Ahora, la verificación del espaciamiento es lo que se hace, les digo, es lo que se hace netamente y luego se hace el cálculo de número de clavos. Ya, aquí solamente en este encofrado de columna hace el espaciamiento de marcos y el calcular el número de clavos. Ya. Ahora, aquí aplicamos lo que es la teoría de silos, como pueden ver. Automáticamente les bota ya el índice, el ángulo, y automáticamente determina lo que es la presión, ¿ya? La presión media en este caso, 0,83 toneladas por metro cuadrado. Ustedes pueden trabajar en kiloponios por metro. Ahora, continuando, acá hay otro método que esto no nos enseñó y no nos vamos a aprender porque no nos corresponde y no nos compete, todo lo obviamos, ¿ya? Ahora, aquí por flexión, ya. Es aquí donde se hacen los controles y van a ver que comúnmente donde está por deformación es el más crítico y sí o sí más complejo. Ya. Ahora, dentro de esto es el tema número 2, como siempre les repetía, es el elemento sometido a flexión. ¿Ya? Entonces, hacemos los 4 controles previamente, como se dice, tenemos las propiedades geométricas del elemento, en este caso, en el caso de la sección circular sería del machimbre, que ocupamos de 1 pulgada por 2 pulgadas, ¿no ves? Entonces de eso tenemos que sacar su módulo, un módulo en sus módulos, su inercia, ya, y su área. Y tenemos los cortes y por deformación, los controles que se realizan. Ya. Y automáticamente de otra manera, ir asumiendo los valores, pone ya un valor aproximadamente y va verificando que si cumple por esto, cumple, cumple. En cambio nosotros hacemos al revés. Nosotros hacemos este procedimiento para poder determinar este valor. En cambio aquí él puede poner un valor y automáticamente va a verificar en Excel si le está cumpliendo o no le cumple, ¿no? Más fácil. Eso sería con respecto a esta tabla que el ingeniero maneja para poder hacer sus cálculos más rápido. ¿Alguna duda que tuvieran ahí? Esto creo que pocos entraron a esa clase y esto es lo que se ve. Ahora, yendo aquí. Entonces, tenemos nuestra carga, tenemos las secciones, la carga Q. Ahora, asumiendo de que estas costillas o estos marcos van a estar a lo largo de la viga, perdón, de la columna, entonces vamos a entender de que no va a ser una viga simplemente apoyada, ¿no? Si yo le doy, si de vertical lo pongo horizontal, voy a tener este tipo de esquema. Y vamos a ver que va a contar con más apoyos y los apoyos van a ser estos marcos. Así. El apoyo es esto. ¿Ya? Entonces, vamos a dar a entender o vamos a asumir de que por lógica va a haber más de uno. Ya. Ahora, trabajamos ahora con lo que es en el esquema. Yendo a esto. Aquí o bien esto no es así. Ya. Ahora. Entonces, reemplazando, hacemos directamente por deformación, vamos a ver cuánto nos sale. Ustedes pueden ir reemplazando y vamos a determinar que la L va a ser igual a E, nuestra incógnita, ¿ya? Entonces vamos a tener el espaciamiento. ¿A qué igualo entonces la deformación? Cuando tenemos más de 3 apoyos, directamente igualamos a la deformación admisible contra por deformación a L sobre 350, según norma brasileña. Entonces vamos a hacer esa igualación.
Voy a hacerlo aquí abajo. Entonces dijimos que era L va a ser igual al espaciamiento sobre 350 por igual. Entonces tenemos 3.84. Pueden ir reemplazando. Tenemos la carga Q, 0.83, dijeron, ¿no? Aquí lo pongo, si no me equivoco. 83 por metro. El incógnita S al cubo. Ahora, el grupo de madera dijimos que era grupo B. ¿Cuánto es? 75.000. Por la inercia. En este caso, ¿cuánto sería la inercia de este elemento, de esta pieza? ¿Alguien me puede dictar? ¿Cuánto sería? No. ¿Cuánto sería la inercia? Supongamos que esto es 2.5. Esto es igual a 5%. Trabajando en centímetros, vamos a trabajar todo en metros. Sería la base, que es de 5 centímetros, 0,5 por altura. La altura sería 0.0 al cubo por, perdón, sobre 2. ¿Cuánto nos saldría ahí? Me dictan cuánto les sale. Ya. ¿Alguien lo calculó cuánto les sale? Mil ciento sesenta y nueve punto setenta y siete. 1169. 77. ¿Estás seguro que está bien este valor? Porque eso estamos hablando sobre los espaciamientos y Es el comente resultado total de E máximo. en máximo. ¿Me pueden verificar otra persona este valor? Cuatro punto 63. A ver, otra Eh, persona. Ese es el resultado final de la E máximo. Ya despejada y todo.
a ver otra persona, porque está en metros. No, imposible que cada tanto pueda ir. Algo debe estar mal aquí. Es el valor de la E máxima, ya despejada. Sí, pero es muy, ¿cómo le puedo decir? El valor no es racional el valor. Ese es lo malo. No es coherente para que sea un espaciamiento en columna. Comúnmente estos valores tienen que ser de 40, de 60 centímetros, de 70. Ese rango usan comúnmente, porque ya estos valores son muy pequeños y es lógico, algo mal hemos realizado por aquí. Ya, el error, ¿dónde puede estar? 75.350. Mm, Hay algo aquí que no cuadra. Ya, este valor aquí, como les digo, el espaciamiento en encofrados va entre estos rangos de 0,40 metros hasta 0,70, 0, hasta esos rangos. O sea, es más creíble que vaya esta separación. Tener este tipo de rango es muy pequeño y poco lógico. Ya, así que voy a volver a verificar más después a ver cuál es el error que salió incoherente. Ya, y también tienen que tomar en cuenta eso ustedes. También váyase un poco la parte racional de que si les salen estos valores, que algo mal se ha realizado en el proceso de cálculo, pues que algún valor se ha tomado de manera mal, ¿ya? Ese detalle hay que tomar en cuenta. Ya, vamos a obviar un poco ese detalle, vamos a ver qué pasó, lo voy a verificar después, para no perder tiempo. ¿Ya? El procedimiento es el mismo. Ahora, continuando un poco con lo que ya aparte de determinar lo que es el espaciamiento, lo que se llega a calcular es el número de clavos y el espaciamiento lineal que puede surgir, ¿ya? En este caso podemos ver la carga lineal sobre el marco, entonces va influida a lo que es la carga Q', en este caso va a ser el P por el espaciamiento máximo que tenemos calculado previamente. Y vamos a ver cuánto es la carga que le llega y recién ahí para poder dimensionar si cumple con la sección previamente que ya habíamos iniciado, o sea, si cumple con estas secciones transversales de este elemento, o si no, redimensionada, ¿ya? En este caso es para eso lo que se realiza y creo que les dio de práctico el ingeniero, ¿no? Les dio de práctico o de tarea que ustedes hasta ahí ya determinaron el espaciamiento, ahora les pedía que determinen si esto aquí, si fuera costilla en otra ocasión, les pide determinar si cumple esta área o esta sección de 2x3 o de 2x2 debido a la carga que tiene o la carga que está solicitada, ¿ya? Y o esto en llevarlo en, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Ok, ahora, llevarlo en una forma esquemática sería de la siguiente manera. Esta carga verde, esa sería la carga Q, es para poder dimensionar el elemento, ¿ya? Este elemento que sería en este esquema, sería el café, ¿ya? Susana, vea. Ya.
Continuando, solamente se realiza eso para poder determinar o redimensionar este elemento. Ahora, luego de esto se realiza lo que es el cálculo de números de clavos que vayamos a necesitar. Susan. Ya. Susan. Ya, vea. Ya, continuando. Y van por un momento. Ahora, podemos ver si yo divido la sección circular en dos partes, tanto en sentido vertical como en horizontal, para poder determinar en un extremo cuánto número de clavos voy a usar debido a la carga interna o la presión interna que genera el hormigón sobre la madera, es decir, sobre el encofrado, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos identificar cuál es la carga? Hablando esquemáticamente, vamos a ver de que la mitad de la circunferencia de color lila le llega a los laterales en sentido vertical, y las cargas en color rosado llegan en sentido horizontal de esta manera, ¿no? Entonces, con las cargas, o sí, aplicando lo que es las reacciones en los extremos, que en este caso serían los apoyos, asumiendo esquemáticamente, vamos a poder determinar cuánto es lo que yo voy a necesitar de número de clavos. Un momento. ¿Cuánto es el número de clavos que voy a estar en ese extremo? ¿Cuánto hace el número de clavos en ese extremo? Y automáticamente, por simetría, se puede dar a entender de que van a ser lo mismo en los otros, ¿ya? Porque sabemos que las cargas son iguales a ambos extremos. Ya, continuando. Determinamos a través de la carga. Ya. Ok. Ahora, para poder determinar de esta manera, determinamos las reacciones de apoyo debido a las cargas que ya tenemos. Aquí. Aquí vamos a determinar cómo determinamos las reacciones. ¿Ya? Y esto está en función al semiperímetro de la longitud de la columna, como pueden ver. Y en este caso, para la ecuación de lila, el semiperímetro de la columna sería esta longitud L, que sería pi por diámetro sobre 2, que es la mitad de una circunferencia. ¿Ya? Ahora, esta Q, la Q' llega a pasar como una Q porque las cargas son las mismas, como se dice acá. Tanto en ese extremo como en este otro sentido. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría en este caso si no fuera una columna de sección circular? Es decir, ¿qué pasa si fuera una columna de forma ovalada, ¿no? Podría darse la ocasión, pero aunque no es muy común, entonces las reacciones de las cargas van a ser diferentes en ambos sentidos, ¿ya? Y quizás en la longitud donde el diámetro sea menor, la carga Q va a ser menor. En cuanto a la longitud mayor, la Q va a ser mayor. Ya eso varía. Pero este caso no se da en esta materia. Ahora, lo mismo, continuando, vamos a determinar las relaciones en un apoyo, asumiendo de que los clavos cuentan como apoyo, que sería Q' por L sobre 2. Entonces tenemos lo que son las reacciones en extremos. Ya. Y aquí tenemos que esta reacción A1 va a ser igual a esta reacción A2, y lo mismo va a ser tanto en ejes verticales y en ejes horizontales. Ahora, nos venimos por este extremo para poder ver. Ahora sí, para un lado, o sea, para un extremo de este de aquí, vamos a poder decir de que tenemos la reacción vertical de R A1 y la reacción horizontal
de RA2. Entonces tenemos dos opciones, vamos a determinar lo que es la resultante, ¿ya? A través de Pitágoras. Ahora, para poder determinar la capacidad de un clavo, es un dato conocido, ustedes pueden hacer por una tabla, que creo que ya se les presentó. Lo que vimos en los primeros, lo que vieron en el primer parcial, ¿no? Hay unas tablas en las cuales muestra la capacidad de cada clavo, y esto también va dependiendo de qué clavo vayan a usar ustedes. Y en este caso, para mi ocasión, en este ejercicio, tenemos de que la capacidad de un clavo va a ser 30 kilopondios por cada clavo. Entonces, ¿cuánto? En este caso, si yo saco haciendo manualmente, o sea, haciendo los cálculos, supongamos que me da vamos a ver, vamos a poner valores. Que la resultante me haya dado unos 200, 120, vamos a poner 120 kilopondios que requiere ya la resultante total. Ahora, si yo estoy asumiendo, viendo por tabla que me dice que la capacidad de un clavo es de 30, entonces ¿cuánto número de clavos voy a necesitar para poder cumplir esta capacidad o esta resultante total que llega o se llega a aplicar en este borde, en este extremo? Según aquí, entonces voy a determinar de la siguiente manera. Entonces, determino que la resultante lo divido sobre la capacidad de cada clavo. Entonces, en esta ocasión siempre se trabajan por enteros. Si nos salen 2.5, entonces directamente le ponemos 3 clavos, ¿ya? Y si nos sale 4, eso ya es. Y automáticamente este valor se va a repetir en los 4 extremos. No puede ir en un extremo par, en el otro impar, o sea, tiene que ser en 4 extremos igual, porque como es una sección circular, la carga le llega a todo lado homogéneamente, ¿no? O está bien distribuida. Y es ahí donde terminaría lo que es la pregunta del examen que tiende a hacer. Es súper corto, lo malo es que hay que analizarlo, y un error cometido te alarga tu proyecto. Ahora, lo más complicado aquí, o lo más tedioso para poder calcular, es hacer la cuantía, porque sí o sí le va a pedir la cuantía. Y la cuantía, ¿qué incluye en la cuantía? Le va a incluir lo que es el machimbre. Ustedes van a determinar que ya tiene la sección transversal, van a multiplicar directamente el perímetro por el perímetro, perdón, el área, sí, el perímetro, por el espesor que haya tenido cada machimbre, determinan el área y la longitud que vaya a tener, ¿no? ¿Qué longitud? Depende de la altura de la columna. Luego va a pedir lo que es el tablero. Ya, el tablero es este, por aquí está. El tablero sería esto del color café claro. Ese sería el tablero. También le va a pedir, y esto va a estar en función al número de espaciamientos que les vaya a salir, cuántos de elementos vayan a estar. Aquí vamos a ver. Aquí, esquemáticamente, supongamos de que el espaciamiento vaya a ser 0,60, y tomando en cuenta el último, obviamente, voy a ver cuánto de marco voy a usar a lo largo de la columna. En este caso, aquí se usa 1, 2, 3, 5 marcos. Entonces, tendría 5 marcos. Ahora, las secciones, yo ya tengo que determinar si en este caso es una sección cuadrada o una sección rectangular, la determino el área. En este caso, en pie, perdón. Ya, todos trabajamos en pie cuadrado. Ahora, el larguero, como ya les dije, el larguero sería este elemento de color café más oscuro. El larguero, y el larguero, a través del esquema, podemos ver de que entran 4 por cada tablero, o sea, por cada marco, entra 4. Aquí podemos ver lo que es el tablero y un marco y 2 marcos en los extremos. Entonces entraría un tablero y 4 marcos, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Ahora, ¿qué más nos pide? Y nos pide el volumen del hormigón. Y ya también el número de clavos. Aquí ya uno puede determinar cuántos clavos entran por marco, ¿no? Y eso sería la pregunta.
Ahí finalizaría lo que es el ejercicio. ¿Alguna duda que tuvieran hasta ahí? Jóvenes. ¿En cuál, perdón? ¿Área 1? Ah, ya. Vamos a ir aquí. Área 1, comúnmente va desde el baricentro, tomando en cuenta el tablero que vayan a usar o el espesor. En este caso, si nos vamos del baricentro, tomamos en cuenta el diámetro interno de lo que es el hormigón, sí, pero la columna, to- tenemos que sumar a los lados también lo que es, vamos a hacer el amarillo, las 2 pulgadas que vayamos a usar del machimbre, hay que tomar en cuenta porque son 2 pulgadas, el diámetro ya les dije, también hay que contemplar qué sección estamos asumiendo, porque recuerden que ya habíamos hecho previamente, aquí ya hemos determinado qué sección vamos a usar, ¿no ve? Entonces, previamente eso, la sección que ya hemos usado, le vamos a tomar en cuenta la mitad. Y la mitad en este extremo, y recién esa sería la longitud que vamos a ocupar para poder terminar las acciones. Esa sería L entonces. Y lo mismo va a ser en el otro extremo. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya, si no hay duda, vamos avanzando un poquito sobre lo que es columna. Ya, bueno, aquí pueden ver también el encofrado, en este caso una sección cuadrada. Ya es mucho más sencillo y es el mismo procedimiento. Ahí pueden ver lo que el ingeniero usa como valores, y si los tableros, yo sí es una pulgada, traten de memorizarse eso. También, a ver, ¿qué más le pide? Aquí los marcos son de madera. Los refuerzos, no les pide eso. Ya. Vamos a ir un poco avanzando sobre lo que es losa. ¿Ya? Antes de entrar a lo que es en losas, recuerden que habíamos dicho de que para poder terminar los encofrados para losa varían de acuerdo si es losa maciza o losa aligerada. O sea, tenemos dos tipos de losas que clasificamos, ¿no? En losas. Ahora, ¿cómo saber cuál es losa llena y cuándo es losa aligerada? Recuerden que losa llena es, como la palabra dice, llena de hormigón, o sea, hormigón armado, ¿no? Ahora, losa aligerada, hay bastantes tipos de losa aligeradas. A continuación les voy a mostrar un esquema gráfico. Mm, ya, aquí. Aquí tenemos la clasificación de losas, ¿ya? La clasificamos en este caso por losas que de forma de que están construidas, y con construidas nos referimos a dos. Losas llenas o macizas, como la conocemos, son aquellas en las que el material resistente es hormigón armado que ocupa en todo su espesor. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos sobre losa aligerada o alivianadas? Ya cualquiera de esas dos palabras conocemos. Nos conocer. Aquí nos dice que son aquellas que en las cuales la expresión de la losa, aparte del material estructural resistente que es el hormigón armado, hay otros materiales de muy poco peso que tienen la función de hacer más liviana manteniendo el espesor y la calidad resistente. Entre los materiales aligerantes podemos tener el aire,
mismo, como pueden ver cuando hablamos de losas acetonadas. También podemos tener lo de plastoformo, cuando son íntegramente con plastofor, que antiguamente se usaba bastante. Hoy en día, más que todo, nos vamos por losas aligeradas acetonadas, que generan un hueco en el espacio, bueno, en el centro, tipo waffles. También tenemos de blocos cerámicos, que comúnmente se usan en viviendas pequeñas. Y otra de las tecnologías que más adelante, porque, ya, otra de las tecnologías muy importantes que hoy en día está utilizado, pero económicamente no es muy factible, que quizás algunos lo conocen, que es el uso de lo que es el cilindro. Cilindros esféricos huecos que generan espacio-volúmenes. No me acuerdo cuál es el nombre de ese tipo ¿cómo se llama? Ese tipo no me acuerdo cómo se llama la esfera, ya, pero también hay ese tipo de estructura. Ahora va a variar mucho dependiendo el tablero que vayamos a usar. Ustedes han visto en construcciones de que el tablero no es lo mismo cuando son nervadas, o sea, cuando son huecas, o sea, con aire, casetonada. Tampoco va a ser lo mismo el proceso constructivo, el tablero en sí. Aquí lo que comenta va a variar, va a ser el tablero que vayamos a usar. El tablero en este caso tendría que ser, a ver, así, ¿no? Así tendría un espesor. Así. En este caso, cuando son casetonados, es otro tipo de proceso constructivo. Cuando tiene bloque cerámico, también es otro. Y cuando, en este caso, cuando fuera cilindro, sí o sí también tenía que tener un tablero uniforme. ¿Lo ves? Entonces, el aislamiento entre las columnas también, en sí, lo que son los pilares. Lo que es, decir, para la madera, ¿no? Aquí vamos a conocer un poquito más. Es muy importante que ustedes vean con qué tipo de estructura que vayan a usar, pero la materia comúnmente son lo que entra en la materia para el examen, es losa llena o losa aligeradas o nervadas en dos direcciones. En dos direcciones. Aquí podemos ver. No, aquí no tenemos. Espera un momento. Ay, a ver, ¿dónde está? Prácticas. Ya. Ya, aquí más o menos vamos a ver un poquito, no vamos a salir un poquito de la materia, pero es muy importante que se conozca. Proceso, a esto me refería a las losas Buble Deck, ¿ya? Este es un proceso constructivo también. Podemos ver un poquito en las partes laterales tipo de, sí, la madera que usamos. No se puede apreciar mucho en esta imagen, pero aquí podemos hacer el uso de madera para poder determinar el límite, ¿no? Y obviamente como base, como pueden ver, en la parte inferior tiene una base de hormigón. Obviamente ya tenemos para un tablero, ¿no? Por debajo. Y a ver el sistema constructivo que vamos a realizar. Ahora, en otras ocasiones también tenemos lo que son las losas casetonadas que comúnmente todos conocemos, y enervadas, como decimos, en una o dos direcciones. Aquí podemos ver. Aquí no nos muestra mucho, no nos muestran en comprado, pero bueno. Y aquí podemos ver otro tipo de losas. Las losas Oletex, las losas con placas alveolar, que comúnmente ocupamos en puente. Y otro tipo de losas, aquí podemos ver las losas de sistema de placa fácil. Aquí no usamos, aquí podemos ver un poquito que llegamos a usar un poco de madera en la parte inferior, ¿no? No se muestra mucho acá. Ya. Pero ahí podemos ver los tipos de losa que tenemos. Aquí podemos también ver, a ver si no se ve mucho lo que es el encofrado de madera en la parte inferior. Aquí podemos observar lo que es el tablero. Aquí podemos ver otro elemento de madera. Ya sé.
Y eso sería un poco demostrándoles. Ujú. Me faltó hacer un esquema, pero vamos a ver un poquito cómo es el comportamiento en sí. Vamos a ver los elementos de una madera encofrado para madera bajo losa llena. Lo que se calcula inicialmente es el espaciamiento de viguetas, ¿ya? Y tenemos como primer punto el espaciamiento de viguetas, luego calculamos el espaciamiento de vigas y por último el espaciamiento de puntales, ¿ya? Y todo esto de madera. En aquí, cuando hablamos de encofrado de losa, el procedimiento ya son más cálculos, un poquito más amplio a comparado con lo que es el encofrado de columnas, ¿ya? Ahora, aquí en el procedimiento de viguetas se hace el control del tablero, y esto vamos a avanzar en la próxima clase, ya vamos a ver cómo vamos a hacerlo, porque necesito hacerlo un poco más detallada la imagen, ya para que usted pueda entender un poquito más el esquema. Y eso sería. ¿Alguna duda que tuvieran ahí? Voy a hacer los ejercicios que no realizaron con el ingeniero, ya es por eso que hoy día hice lo que es el encofrado de sección circular, porque creo que con el ingeniero no hicieron cuadrada, ¿no? Hicieron encofrado de cimiento con el ingeniero, entonces, el de losa no me acuerdo cuál hicieron el encofrado para losa maciza o losa ligera. ¿Para qué encofrado hicieron? ¿Losa ligera o maciza? Para prepararles el ejercicio o el esquema gráfico. Si no me equivoco, fue maciza la que hicimos en clase. Ya, entonces voy a preparar para la próxima clase lo que es para los aligeradas, ¿ya? Es para que tengan así de todo un poco y no hacer lo mismo que el ingeniero hace. Y entonces hasta ahí sería, chicos, lo dejamos por el día de hoy. Nos esperamos para el día sábado, el próximo sábado, ¿ya? Ya, hasta luego, que tenga un buen inicio de semana el día de mañana. Hasta luego, claro. Ya.